Sí es real, sí, sí es real. Por eso yo en un video pasado, cuando pusimos la primera parte o la primera entrega que hace Manuel sobre estos audios que vienen de César Gutiérrez Priego, yo les explicaba los antecedentes, que yo personalmente creo que faltó explicar los antecedentes desde el primer día, porque el no haberlos explicado desde el primer momento dio pie a que se pensara que estos audios habían surgido como por generación espontánea y que el abogado César Gutiérrez Piero los había tenido en secrecía toda su vida como en una cierta jugada política o como en una cierta, como truculenta la cosa, ¿me explico? Entonces, por eso yo en el video pasado quise recapitular y hacer un recuento de cómo estos audios ya sabíamos que existían y ya teníamos conocimiento de parte de su contenido. Vuelvo a repetir el antecedente para presentar esta segunda entrega que le da todavía más sentido a todo lo que hemos platicado sobre esto. Desde el 2020, Miguel Vadillo y Nancy Flores de Grupo Contralínea han estado reportando una investigación que ellos tienen respecto a unos audios y a una investigación en contra de la familia política de Ernesto Zedillo. No es ni siquiera sobre el expresidente Zedillo, o sea, ni siquiera la investigación iba dirigida a él, es más, ni siquiera iba dirigida a su familia. En los archivos que tienen resguardo Grupo Contralínea, Miguel Vadillo y Nancy Flores, desde 2020 están hablando de un expediente en el que el papá de César Gutiérrez Priego, que encabezaba una unidad especial de la PGR de investigación, eh, tenía pues la orden, se le conocía al papá de César Gutiérrez Priego como el zar antidrogas. Entonces, lo que tenía como consigna era ir en contra de los cárteles. Es por eso que a él se le habían autorizado pues varias intervenciones telefónicas, fueron firmadas por jueces. Todo eso obra en expedientes judiciales, todo. Es muy importante mencionarlo porque como fueron intervenciones telefónicas que fueron hechas con una orden judicial, formaban parte de una investigación. Eso es muy importante aclararlo, porque entonces esa teoría de que los audios los tenía en resguardo como prueba y entonces esa sería cómplice porque él no había entregado los audios, se desmonta, porque esos audios originalmente eran investigaciones judiciales autorizadas por jueces con una línea muy clara, ir en contra, en este caso particular, de los Amezcua Contreras, líderes del cártel de Colima. Mientras están haciendo pues las investigaciones, le están pincharon los teléfonos, intervienen los teléfonos. Imagínense cuántas horas escucharon llamadas entre los Amezcua Contreras y N cantidad de personajes. Bueno, entre esas llamadas brinca ciertos nombres que ellos ni siquiera identificaron desde el inicio que eran relacionados directamente con Zedillo. Es hasta una serie de llamadas que empiezan a ponerle nombre a la tía, la señora, la hija y Fernando o el suegro. Eventualmente, estos nombres se traducen en la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León, el papá de la esposa y los hermanos, es decir, el suegro, los cuñados y la esposa de Ernesto Zedillo. Con el primer audio que publica Manuel Pedrero, no se llega a entender muy bien la relación y ni siquiera se explicaba esto. A mi parecer, siento que eso es lo que faltó desde el inicio, darle ese contexto, darle esa secuencia. No estamos esperando, ¿verdad?, que los audios digan, la esposa de Ernesto Zedillo nos va a comprar 400 kilogramos de cocaína. No, no esperamos que eso lo diga. ¿Por qué? Porque tampoco eran tontos. Si bien estaban hablando por teléfono y estaban sus teléfonos intervenidos sin su conocimiento, tampoco esperemos que ellos, siendo delincuentes y perteneciendo a un grupo criminal, pues fueran claves como para determinar o fueran muy ingenuos como para dar santo pelo y seña y casi decir, y la transacción se va a hacer a este número de cuenta y con este número de factura, ¿no? Evidentemente no iba a pasar. Pero con esta segunda entrega sí hay mayor secuencia, porque es una llamada literal de los Amezcua Contreras y ahí ya mencionan al suegro de Zedillo. Y además, lo que hicieron en esta segunda entrega, que a mi parecer fue mucho mejor que la primera, es que literal tomaron del archivo judicial las transcripciones correspondientes al audio que se está escuchando. Es decir, mientras estamos escuchando, estamos leyendo la transcripción literal de los documentos que estaban guardados y que formaban parte
de las investigaciones jurídicas autorizadas por jueces realizadas por el papá de César Gutiérrez Priego. Vamos a escuchar esta segunda entrega y seguimos con el análisis. ¿Qué ha habido? Nada. Oye, va a estar el muchacho ahí en el hotel con Churpa, si quieres ir a verlo para tus cosas. ¿A qué hora? Ahorita, un ratito. Ahorita voy para allá. Si quieres, apunta el número. 2100. No, pues ¿del hotel ya lo tienes? Sí. ¿Ya le hablas a él? No, pero digo, ahorita ya sé dónde qué cuarto. Pues entonces. Ahí pues ir que voy para allá. Ahí va a estar. ¿Quieres antes de ir? Él lo está esperando, lo estaba esperando hace ratito cuando te hablé. Que no tardan en llegar, le hablas por teléfono, que ya está ahí, que te espere. Para que vaya a esperarle. ¿Tienes el número? Ya no. ¿Qué número es? ¿Sigues malo? 634. 634. 1034. Sí. Ya, no te lo veo. ¿Qué te iba a decir? ¿El amigo nos irá a prestar el muchacho para llevarlo o qué? Sí. ¿Cuándo? Cuando quiera. ¿La otra que te queda qué? ¿La otra que te queda la tuya de todo? Nosotros platicamos si quieres. ¿Sí? Voy a empezar a editarte. Bueno. Ok, entonces ya le hablo al amigo o tú le hablas. Yo le hablo, yo te organizo eso. ¿Cuándo te vas a ir? No, pues yo sé que no me has dicho, pero ¿qué me está diciendo que ya está todo arreglado ya? Pues yo me pongo de acuerdo con el orejón. Bueno, también te pones todo. Tú estabas y lo ves, yo no tengo arriba buscando bien mal. No, tengo una foto de todo de... Y vayas mucho allá para abajo. Y vayas mucho allá para abajo. ¿Está feo? No, pues yo no he ido, tengo 24 días que no voy. Ya tengo varios tiempos que no voy. Allá está, vas allá con mi jefa. Pues fui nomás para llevar a este güey, a ver con la comunidad, atrás con la vida. Sí, nomás fuimos el mismo día los mismos. También yo creo que no me van a dar el permiso de hacerla. ¿No? No. ¿Por qué? No, fíjate que no. ¿Se lo van a parar? ¿Ellos mismos o no? Se ve que no pueden hacer nada, te fijaste que no pueden hacer nada los hijos de estos cuñados de cero. No. ¿Ya viste tu cuenta? Lo regañaron. ¿Quién lo regañó? Me dijo, ¿cómo se llama? Julio. Que le dijeron que no se estuvieran metiendo por nadie, que no respondían, ni por ellos. ¿Que van a seguir metiendo? ¿Qué les dijo? ¿Por qué? ¿Su hijo? ¿Su hijo? ¿Les dijo? Ajá. Yo ahorita platícale algo porque a no les gusta bien. ¿Por qué? Porque lo regañaron, me dijo. ¿Quién te dijo eso? Julio. ¿Y a Julio quién le platicó? Porque Julio pensaba que andaban conmigo. No. Porque supuestamente también con Julio, que ya le había dicho, no, era que siempre en invierno, nos vamos a poner a trabajar. Porque el viejo también era cabrón. ¿Cuál? El perro. Era cabroncillo también. Y le dijo, Julio, espérate, igual nos vamos a poner a cambiar el dinero, espérate tú. Que se acomoden bien las cosas. Y ya, pues ya se acomodaron y ya me mandaron regaño. Y le pagaron los pelos. ¿A quién? Al perro. ¿Te dijeron? Ajá. ¿Julio te dijo? No, que ahorita se asusta de todo. ¿Te dijeron también a ti, no? ¿Quién te dijo? No me puedo conseguir nada. No te van a poder conseguir nada. ¿Sabes quién es aquí el otro hermano? Pancho. No, sí, ahí arriba. Y ese te lo pueden presentar. ¿Quién? El ingeniero, el ingenierito, ¿qué? ¿Cuál? El ingenierito, el carro. Alejandro, ¿se llama? ¿Cómo se llama? La de Mocesa. ¿Esa? No, eso no es así, ¿no? ¿No? ¿Cómo está en México? Fernando se llama. ¿Cómo? Fernando. No, ese no lo conozco. ¿Qué te digo que no va a poder hacer nada de ellos? No, nada. Nada no pueden hacer, por nada pueden responder. Nada pueden hacer. Sí. Nada. Nosotros digo que Julio, es más, ¿cuándo me dijiste que hablar? ¿El domingo, ahora es martes. Te voy a hablar a ver qué decidió de lo que me dijiste. A ver quién es el problema, qué se llama. ¿Y Julio cómo sabe tanto? Porque es amigo del comandante, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas que te dije que nos presentaron ahí en una comida ahí en un film? Al Pedro y al comandante,
Antes andaba bien aliado y ahorita ya también asustado. ¿Quién? El Pedro de Sevilla ya no quiere saber nada. ¿Por qué? Pues ya lo regañaron, ya no quiere saber. Ya no quiere meterse en nada. Ni en pláticas. ¿Cómo? Ni en pláticas. Digo. Porque nos mandó a regañar a tu hija. Nos mandó a regañar a tu hija. ¡Vale la basura! Ella no respondía por ninguno. Ella no respondía por ninguno. ¡Vale la basura! Ahí está. Esa es la segunda entrega de los audios. En este sí se menciona claramente al suegro de Zedillo, así tal cual, el suegro de Zedillo. Vuelvo a retomar la investigación de Contralínea, que para mí esta y además el libro de Isabel Alvidre, de Los Últimos Generales, creo que se llama, ella entrevista al papá de César Gutiérrez Priego y responde un par de preguntas que surgen de esto. La primera es, ¿cómo se obtuvo el expediente? El expediente los expedientes, los tomos, los tiene César Gutiérrez Priego. ¿Por qué los tiene César Gutiérrez Priego? Porque al momento en el que esta investigación, al momento en el que el papá de César entrega, aquí está la firma del papá de César, Jesús Gutiérrez Rebollo, al momento en el que él informa sobre lo que escuchó, en ese momento él se vuelve perseguido junto con las personas que habían investigado o que habían escuchado los audios. En este oficio, que forma parte de los expedientes, algunos de ellos estaban en manos de la PGR, ahora FGR, algunos estaban en archivos y otros los tenía César Gutiérrez Priego. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos fueron perseguidos por el gobierno de Ernesto Zedillo. Esto es lo que yo cuestiono desde el inicio, porque Ernesto Zedillo no sale mencionado directamente, al menos en ninguna de las escuchas hasta este momento, pero sale su esposa y su familia política. Es decir, Zedillo tomó la decisión de proteger a su esposa y a su familia política, en vez de literalmente hacerse a un lado y decir, me divorcio, me separo, porque yo no quiero ser parte de este escándalo, porque yo no quiero ser parte de esto, porque genuinamente supongamos que se acabara de enterar, pero él toma la decisión de proteger a su familia política. Y ahí la pregunta que surge es, ¿por qué? Porque dudo infinitamente que haya sido por el escándalo solamente o por amor. Dudo que ese pretexto, esa excusa sea suficiente como para sostener que Ernesto Zedillo no quiso enfrentar esto como un hombre de bien, ¿no? Quiere decir que entonces Zedillo se benefició de alguna manera de eso. Y entonces esa hipótesis que es la que yo presento, que es la que le estoy contando desde la vez pasada, para mí la hipótesis que surge ahí es volvernos a preguntar entonces por qué murió Colosio. Sabemos que el PRI estuvo involucrado, pero ¿de verdad estuvo involucrado Salinas, por ejemplo? Si nunca Colosio se le fue en contra a Salinas. Colosio se va como un mártir, lo hacen mártir, pero él nunca hizo nada estrepitoso, nada escandaloso como para decir, este es mi gallo. Lo hicieron un mártir y se fue con esa imagen, pero él jamás se desapegó de la línea de Salinas, jamás lo hizo. Hasta copió ese discurso de tengo hambre y sed de justicia, se lo copia a Martin Luther King. Entonces, si no fue el gran creativo, si no fue el gran estadista, si no fue el gran candidato y solo dio un gran discurso, pero en el contexto político no iba tan bien y las cosas estaban pasando, pues, ¿qué le convenía al PRI? La teoría original dice que era matarlo y así amarrar la presidencia al menos por otro periodo, que ya después Zedillo lo entrega. Pero si analizamos todo lo que estamos escuchando, entonces las teorías podrían surgir una segunda, que el que se benefició de esa muerte, que fue Zedillo, estaba recibiendo dinero del cartel de Colima y entonces de ahí les estorbaba a Colosio, porque el que tenía los acuerdos era Zedillo. Y quizás Colosio nunca fue en contra de Salinas, pero igual sí fue en contra del narco. Supongamos que esa es la otra, esa es la hipótesis, esa es una nueva hipótesis. ¿Por qué sabemos, por qué podemos hablar de esta hipótesis? Porque Zedillo, en vez de separarse, en vez de pedir que investigaran, de divorciarse o lo que fuera, protegió a su familia política, a su esposa, a sus cuñados y a su suegro. Eso es lo que hizo Zedillo. Eso es lo que nos da a entender que ahí podría haber pasado otra cosa y que lo que ocurre con Colosio es quizás por otro lado. Eso todavía no lo podemos comprobar y quizás nunca lo vayamos a comprobar. Pero lo que sí hoy podemos hablar es, retomando esta investigación que ya tenía Contralínea, más los audios que ya estamos conociendo, pues empezamos a darle sentido y empezamos a ponerle
empezamos a escuchar lo que ya hemos leído. En este expediente particularmente que les menciono, es el papá de César Gutiérrez Priego el que menciona que en las escuchas que hicieron, incluso hasta aparece Líbano Sáenz. Voy a leer esto. El subteniente Corona escuchó que Amado Carrillo Fuentes le comentó a Eduardo González Quiriarte, compadre, ya mandé a pedir el dinero para hacerle su regalito de Navidad al licenciado Líbano Sáenz, para que nos vaya bien con Santa Claus. El regalo sería una casa. El subteniente Corona le preguntó al final a Eduardo González que quién era el licenciado Líbano Sáenz porque no lo conocía y este le contestó que era el secretario particular del señor presidente de la República. Todo esto son transcripciones de audios que no hemos escuchado, pero que sí están transcritos y que operan en expedientes judiciales. En este mismo informe del general de división, Jesús Gutiérrez Rebollo, dice, también manifiesto que en una plática que sostuvo con Eduardo González Quiriarte en su domicilio, después del atentado que sufrió González Quiriarte, ese le indicó que Amado Carrillo Fuentes llevaba buena amistad con el licenciado Líbano Sáenz, ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la presidencia, Ernesto Zedillo. Incluso Eduardo González llevó personalmente unas camionetas para la citada campaña, no especificando el número de vehículos. Aquí se establece dos relaciones criminales que implican de manera indirecta a Zedillo. La primera es la de los Amezcua Contreras del Cártel de Colima con su esposa, su suegro y sus cuñados. Y la segunda es la del Señor de los Cielos con su secretario particular. En esta que menciona el papá de César Gutiérrez Priego, que mencionan a Líbano Sáenz, dicen que el Señor de los Cielos le habría dado dinero al Líbano para la campaña de Zedillo. Entonces, volvemos a la hipótesis que les acabo de enseñar. Si ellos estaban metiéndole dinero a la campaña de Zedillo, entonces, ¿por qué se murió Colosio? Porque Zedillo no era el candidato original. Recordemos que a Zedillo nadie lo conocía. De hecho, quienes vivieron esa época, yo tenía 2 años, me dicen que a Zedillo le decían Pedillo, con P, porque salió como un pedillo. No era el candidato original, el candidato era Colosio. Zedillo era el que coordinaba la campaña de Colosio, pero no era como el gran personaje político del momento, como para decir, claro, eres tú, o tú puedes ser el siguiente presidente. Por supuesto que no. No figuraba, era muy gris Ernesto Zedillo. Y entonces él es el que queda como candidato a la presidencia de la República, tras la muerte, más tras el asesinato de Colosio. Creo que la pregunta sigue, creo que se reafirma y se hace aún más fuerte. Podríamos pensar que entonces Colosio no es que rompiera con Salinas, sino que no se alineó al narco y entonces lo sacan, lo desviven y el que sí se alineó es el que quedó, es decir, Zedillo. Esa es una simple hipótesis que está sustentada en lo que hemos leído y escuchado a lo largo de los años y que estamos escuchando además en este momento. En esta parte, quiero leer lo que tiene que ver con el expediente Leo, porque la pregunta que tienen muchos es, bueno, sí, está bien, los audios se obtienen de manera legal a través de órdenes judiciales y obran en un expediente, pero ¿por qué esos expedientes no estaban resguardados en el Poder Judicial, en la FGR o en los archivos? ¿Por qué aparecen en manos de César Gutiérrez Priego? Y esto es realmente muy sencillo. No solamente el papá de César Gutiérrez Priego fue básicamente víctima o fue un daño colateral de las decisiones de Ernesto Zedillo por las investigaciones que le estaba realizando, sino que hubo otras personas que también pagaron hasta con su vida por haber escuchado esos audios. Voy a leer esto que publica Contralínea. Como previamente lo ha informado Contralínea, este nexo también fue descubierto en el expediente Leo, que abrió la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la ya extinta Procuraduría General de la República. Nuevamente, la línea de investigación fue la operación y estructura del Cártel de Juárez. Esta indagatoria se le encargó al agente especial Héctor Rodríguez Armendáriz, quien tras descubrir
que los tentáculos de la organización criminal de Amado Carrillo llegaban hasta la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, fue ejecutado el 22 de junio de 1999 en Hermosillo, Sonora. Su cuerpo fue encontrado en un lote baldío, con las manos esposadas en la espalda y 3 balazos en la cabeza. Meses antes, el agente había denunciado amenazas de muerte y había pedido su baja de la PGR, pero sus jefes, José Trinidad Larrieta Carrasco y el entonces procurador Jorge Madrazo Cuellar, no le hicieron caso. Previo a su asesinato, que nunca fue esclarecido, Rodríguez Armendáriz investigó e integró el expediente ministerial Caso Leo, clasificado como confidencial por la PGR, que acusaba al secretario particular de Zedillo, José Líbano Sáenz, de estar implicado con el cártel de Juárez. Posteriormente, este asunto fue cerrado supuestamente por falta de elementos. Ello a pesar de que el agente federal Rodríguez Armendáriz concluyó que sí había evidencias suficientes de relaciones sospechosas entre el secretario particular de Zedillo y el narcotráfico, así como con lavadores de dinero. Aunque nunca se judicializó el asunto, Líbano Sáenz sí fue citado a declarar por el entonces titular de la UEDO, Samuel González. De acuerdo con los documentos en poder de Contralínea, en aquel interrogatorio se le cuestionó incluso por una supuesta relación íntima de su hermana con uno de los principales narcotraficantes del cártel de Juárez. Como si se tratara de una novela de intriga política y redes de corrupción al más alto nivel, Samuel García fue amenazado de muerte y, a diferencia de lo que pasó con el agente especial, logró ser designado como cónsul en Sevilla, España, y solo así salvó su vida. Y aquí vienen esto que también forma parte de los expedientes judiciales en donde explican los hechos. Se explican los hechos y además se establecen los vínculos. Por ejemplo, nombre, Rafael N. ¿Cuáles son los hechos relacionados a Rafael N? Al preguntarle a Jesús Amezcua por el licenciado, Jesús le informó que mandó a cobrar allá arriba porque andaba muy mal y le pregunta si no conoce a alguien que quiera comprar algo en Tijuana, lo que más se pueda y a cómo le puede acomodar. Rafael le indica que él sabe cómo está y no está muy acá. Luego viene este vínculo del padrino, transportista y distribuidor, opera en Tijuana, de probable nacionalidad cubana, idiomas inglés-español. Vienen los teléfonos que fueron intervenidos, hasta el Viper, aquí está. Al parecer es de nacionalidad cubana, se encarga de entregar muestras, se dedica a la santería y tiene estrecha relación con Patricia Amezcua Contreras, distribuyente en el sur de California, en Estados Unidos. El 15 de julio de 1997 le informa a Jesús Amezcua que su sobrino, de Jesús, ya tiene clientes para esa mierda. Posteriormente, un hombre no identificado informa a Jesús Amezcua que se encuentra con su tío Pascual y que el padrino le dijo que no se hiciera en la casa. Le informa a Jesús Amezcua que se encuentra con Víctor Santos, quien al parecer es primer oficial de la policía de San Diego, California. Posteriormente le presenta personalmente. Le comenta a Jesús Amezcua que el licenciado le dijo que no podían hacer ahí las cosas, que él no tiene casa y duerme en hoteles, pero que acepta todo porque no quiere causarle algún problema. Vehículos: Ford Thunderbird, color azul marino, placas 25NK063 de California, Estados Unidos. Y aquí mencionan a las personas involucradas. Ahora, en esta parte viene el licenciado Jesús Cantero Aguilar, magistrado de la Tercera Sala en Guadalajara. El día 2 de diciembre de 1996, Jesús Amezcua Contreras es informado por el licenciado Tirado que ya se ordenó la ejecución de la sentencia para efectos de poder escriturar los terrenos de la Providencia y que solicitaron una suspensión que el magistrado Jesús Cantero Aguilar de la Tercera Sala le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la República, por lo que había hablado con un amigo de la presidencia que es abogado personal del presidente, quien habló con Luis Telles, que es el director de la oficina de la presidencia, lo que era antes Córdoba Montoya, que finalmente se arregló la cosa, que lo mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión siempre y cuando se depositaran 200,000 pesos como garantía por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso. Que el conflicto en sí es que el yerno de don Luis, Armando Magaña, es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares de Tuxpan, Jalisco. Y Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y este a su vez es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República, por lo que se deduce que Armando N. le solicitó el favor a Salvador Olivares, Salvador se lo solicita a su compadre, o sea,
al hermano de Jesús, Luis Amezcua. Él a su vez le pide el favor a Fernando y Fernando va con su hermana, la esposa del presidente de la República. Por lo que el licenciado Tirado le solicita a Jesús Amezcua que hable con su hermano Luis y le diga que le está bloqueando. A continuación le hace una pregunta. Él no sabe que están en esto, a lo que Jesús contesta que no. Jesús Amezcua informa al licenciado Tirado de un accidente que sufrió su esposa, Lucía Muñiz Rodríguez, y que la averiguación previa es la 23 40 91 96 de la cuarta agencia. Estos expedientes ya habían sido publicados. Este en particular todavía va ligado al audio que acabamos de escuchar. Cuando escuchamos que mencionan a Fernando, se refieren al hermano de la esposa de Zedillo, es decir, al cuñado de Zedillo. Y estos audios, el origen de estos audios a la conversación que sobre todo tienen es por un tema de unos terrenos. Aquí lo explica también Contralínea. Otro expediente de la Procuraduría General de la República, ya cerrado, y esto es importante porque los audios que estamos enseñando, los que está entregando César y los que estamos entregando o lo que estamos escuchando a través de Manuel, son audios que obraron en expedientes cerrados, ya cerrados, que fueron investigados, o sea, no se obtuvieron de manera ilegal. Jueces ordenaron que eso se pudiera ocurrir. La PGR tenía el poder para hacerlo, ellos los tenían. ¿Qué es lo que pasa? Como ya se había establecido un vínculo entre Líbano Sáenz y el Señor de los Cielos y una persona terminó muerta y otro se tuvo que salir del país, evidentemente estamos hablando de un general de división que va por el mismo camino, al que le inventan delitos. Y de hecho se habla de un famosísimo video que hasta Saludos que en algún momento lo publicó y lo estamos intentando buscar porque es sacrosanto video. Imagínense los años que estamos hablando. Saludos que lo publica y es un video donde supuestamente, o más bien, aparece el papá de César Gutiérrez Priego en un evento del Señor de los Cielos. El contexto de ese video es que el papá de Gutiérrez Priego estaba haciendo un operativo para ir a detener al Señor de los Cielos, pero otro general que estaba en la boda, porque era una boda en la que era una boda de la hermana, si no estoy mal, del Señor de los Cielos, un general que sí estaba, le pasa el pitazo al Señor de los Cielos y se fuga. Y el video que se toma es del papá de César Gutiérrez Priego estando en el evento, pero llegando a detener al Señor de los Cielos y ya se le había fugado, porque otro general, que sí estaba en medio de la cosa criminal con el Señor de los Cielos, le había pasado el pitazo. Y se habla mucho de ese video. No lo hemos visto, pero ese video lo tiene, en algún momento lo presenta Jacobo Zabludovsky. Pero eso es lo que se tiene, eso es lo que se sabe. El único que logró en algún momento detener al Señor de los Cielos fue el papá de César Gutiérrez Priego. Después, un juez y se va, lo deja en libertad. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Casi no pasan. Vaya, como si el tiempo se hubiera congelado, jueces liberando narcotraficantes. No, mire, ¿cómo cree usted? Eso no pasa en México. Vuelvo a leer esto. Padre y hermanos, aquí dice, otro expediente en la Procuraduría General de la República, ya cerrado y que data del sexenio cedillista, es el que señala una supuesta relación de negocios que tenía su familia política, padre y hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco, con el cártel de Colima, encabezado por los hermanos Amezcua Contreras, reyes de las metanfetaminas. En el archivo se incluyen diversas pruebas documentales, entre las que destacan testimonios y grabaciones de intervenciones telefónicas autorizadas por jueces a los hermanos Amezcua Contreras. El documento confidencial de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, bajo el título Organización de los Hermanos Amezcua Contreras, Tráfico Internacional de Efedrina, refiere que al investigar este cártel con sede en Colima, estado de donde es oriunda la familia de Nilda Patricia Velasco, agentes federales especiales descubrieron presuntos vínculos de este grupo criminal con Fernando Velasco Márquez, padre de la esposa del expresidente, y los hermanos de esta, Fernando y Francisco. Los teléfonos de los integrantes del cártel Colima fueron pinchados por el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas entre el 96 y el 97. Y así, la PGR grabó miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes actualmente presos. Al frente del Instituto Nacional de Combate contra las Drogas estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien posteriormente a estos descubrimientos fue encarcelado hasta su muerte. Entonces, ¿por qué César tiene esos archivos? Porque el papá estaba siendo investigado por investigar a los Amezcua Contreras y salió la esposa de Zedillo y su familia política. Digo,
hay que ser muy tontos como para no buscar tener algún resguardo de la información que tienes, esperando que eso pueda limpiar tu nombre, ¿verdad? Esa es la única razón por la que César Gutiérrez Priego termina teniendo algunos audios y termina teniendo expedientes que su papá habría resguardado porque a él lo estaban culpando por simplemente haber, o sea, todo esto sale porque estaban investigando a los Amezco Contreras y apareció la familia política de Zedillo. ¿Por qué liberan a Amado Carrillo Fuentes? Tenía una relación con Líbano Sáenz. Y en los mismos audios de otra unidad, de otro expediente, se hablaría de una relación directa entre Amado Carrillo, Líbano Sáenz y Ernesto Zedillo. O sea, que Ernesto Zedillo habría recibido dinero de dos grupos criminales para su campaña, los Amezco Contreras a través de su familia política y Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, a través de su particular Líbano Sáenz. Si alguien fue un narcocandidato y eventualmente un narcopresidente, habría sido Ernesto Zedillo. Y estos audios y estos expedientes forman parte de las investigaciones que él cerró, que él ordena cerrar y que atenta incluso contra aquellos que investigaron y escucharon de estos audios y realizaron estas investigaciones. ¿Por qué? ¿Acaso creen ustedes que el padre de la democracia moderna en México estaba dispuesto a enfrentarse a la justicia? No, o sea, Ernesto Zedillo estaba a la mitad de su gestión cuando todo esto estalla. Estaba llegando a la mitad de su gestión cuando todo esto estalla. Evidentemente no iba a sacrificar la gloria que ni siquiera le tocaba por enfrentar acusaciones o expedientes criminales hechos en México. Entonces, mandan a cerrar las investigaciones, fue una orden de cerrarlas. Cada quien tuvo que ver por lo suyo, una persona termina ejecutada, otro se tuvo que fugar y el papá de César Gutiérrez Priego termina encarcelado por presuntamente vínculos con la única persona a la que detuvo, que fue el Señor de los Cielos, que después fue liberado por orden de un juez y que, según las intervenciones telefónicas, tenía una relación directa con el particular de Ernesto Zedillo. Esto es justamente lo que estamos escuchando y esto es justamente lo que estamos viendo. Por eso a mí me parecía muy importante. Creo que lo único que faltó en el caso particular de Manuel cuando está haciendo las entregas es hacer referencia a esto. Es hacer referencia a la investigación incluso de Isabel Arvidre. Hoy cónsul, si no estoy mal, en Turquía. ¿Sí está en Turquía? Sí, ¿verdad? No, creo que sigue ahí. ¿Sigue? Creo que sigue ahí. De Isabel Arvidre, que ella entrevista al papá de César Gutiérrez Priego. Del equipo de Contralina de Miguel Vadillo y Nancy Flores, que ellos ya tenían esto en el radar, que ellos ya lo habían mencionado, que ellos ya tenían expedientes, ellos hicieron una investigación y tuvieron expedientes. Y en esos expedientes lo que tienen son las transcripciones de los audios. Entiendo que el Grupo Contralínea no tiene los audios, pero sí tiene expedientes con las transcripciones. Los expedientes o partes de los expedientes que tenías o te tienes César Gutiérrez Priego en custodia, porque evidentemente su papá en algún momento dijo: guarden esto, escondan esto, porque a él ya lo estaban investigando por algo que no cometió, que años después se le reconoce y que tuvo una manera de decir: guarden esto porque, ¿qué hago ahorita? No, ya no es. Desde septiembre ya no es. Desde septiembre ya no es, pero fue cónsul en Turquía, en Estambul. O sea, hasta para buscar a Isabel Arvidre. Hoy andas muy... Hoy ando muy... Hasta para buscar a Isabel Arvidre. ¿Me ayudas con eso? Sí. Porque estaría muy chido que ella pudiera justamente contar lo que ella en su momento habló con el papá de César Gutiérrez Priego. Creo que eso es lo único que hay que, pues que hay que resaltar de esto. Zedillo, el padre de la democracia, dijo él solito. Y fíjense, la esposa de Zedillo todavía vive. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Ni la Patricia. Uh-huh. Y los hermanos y el suegro, creo que ya no, el suegro ya no. Ahí sí no sabemos, pero no te vengo manejando ese árbol genealógico. Pero estaría muy bien tener algún, a ver, ya que anda Zedillo, que sale a platicar y que sale muy, muy a pedirle a la presidenta de México, ¿con qué autoridad? No tengo idea. Pero a pedirle a la presidenta de México que cancele, o que, es más, porque la petición de Zedillo fue que se hiciera
un transitorio para que la aplicación de la reforma, o sea, la elección judicial, sea paulatina y sea de aquí a 2 años, o sea, a partir del 27. Me parece muy curioso que entendiendo los contextos, escuchando estos audios y viendo cómo actuó Zedillo en el pasado, que un juez casualmente libera a Amado Carrillo después de haber sido detenido por el papá de César Gutiérrez Priego, el general Gutiérrez Rebollo, Ernesto Zedillo pues esté tan preocupado por un nuevo poder judicial. Genuinamente es una cosa muy, muy curiosa, que por no decir curiosa nos hace pensar muy mal, Ernesto Zedillo. El padre de la democracia pudo haber tomado decisiones bien distintas, pero no. El padre de la democracia, de hecho, creo que decidió ser el padre del término narcopresidente, del neoliberalismo y del narcopresidencialismo, porque después de él vino Fox, porque aparte él entregó el Estado al PAN por negociación a través de Estados Unidos. Y luego llega Calderón y su secretario particular, ¿quién era? Genaro García Luna, bueno, el secretario de Seguridad Pública, que para pronto era como su particular, o hasta el presidente, dice Sarkozy, hoy detenido en Estados Unidos por ser cómplice del cártel de Sinaloa. Si alguien es un narco neoliberal corrupto, es Ernesto Zedillo. Y con razón le preocupa tanto la elección judicial.